Llegaste a Estrategas Digitales, en donde desvelamos la historia detrás de mentes brillantes, líderes en temas de emprendimiento, desarrollo humano, coaching, entre otros. Este espacio es impulsado por Armando la Estrategia. El día de hoy me enorgullece tener aquí en Estrategas Digitales con la presencia de Maura Tapia. Les voy a hablar un poquito de ella para que la vayamos, en este caso, conociendo. Se nos va a unir ahorita al escenario para que nos comparta absolutamente toda su expertise y le vamos a ir haciendo preguntas en torno al tema de la cuestión medioambiental, emprendimiento ecosocial, ¿vale? Maura Tapia es bióloga ambiental de la Universidad de Chile, que ha logrado algo fascinante: llevar el rigor de la investigación científica al corazón de las comunidades, desde estudiar fósiles en proyectos de la National Science Foundation y publicar en revistas internacionales. Maura pasó a la acción directa. Fue mediadora en la MIM y hoy lidera Green Soul Reciclaje, donde ha transformado la de educación ambiental en un motor económico para escuelas, impactando a más de 4,000 estudiantes. Una experta en sistemas complejos que entiende que la ciencia no solo se escribe, sino que se vive en el territorio. Me enorgullece tenerte, una gran mente en todos estos temas de la cuestión medioambiental, ecosocial. La verdad tienes un increíble background y pues me va a encantar tenerte aquí el día de hoy para que nos platiques absolutamente todo tu expertise y en este caso pues considero que nos vas a aportar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Padrísimo. Cuéntanos un poquito más de ti, para igual que la audiencia te vaya conociendo y ahorita, pues, arrancamos con las preguntas. Entré a estudiar ciencia eh, por una base ambiental. Digamos que desde joven, desde adolescente, no sé, no me gusta la palabra activista, pero sí siempre fui como una idealista que hacía cosas desde temprana edad. Y los caminos me llevaron finalmente a estudiar biología ambiental. Entonces hay una base que es como de idealismo, luego se une con la ciencia ambiental y luego ya llegamos a este camino del emprendimiento del que vamos a estar hablando hoy. Me encanta. Vamos a iniciar sobre todo con una de las cuestiones, actuales que está pasando hoy, pues, a nivel mundial, no solamente que está pasando en México, por ejemplo, o en Chile, sino que ya es un tema que abarca sobre todo a todos nosotros, como Ujú. como sociedad, como en este caso, pues, mundo, ¿no? Y es el tema, pues, de la urgencia climática, que exige soluciones basadas en la ciencia, pero el mercado está saturado, ya mucho por la cuestión del greenwashing, sobre todo. Hay, más que nada tendencias en relación a la economía regenerativa, que ya no basta solamente con la cuestión de ser sustentable, en no dañar, sino hay que regenerar prácticamente lo que hemos dañado, ¿no? Como sociedad, en este caso los desechos, la deforestación y todos los temas que podemos, en este caso, pues mencionar aquí, ¿no? Y que no solamente es mencionarlo, sino que a veces lo vivimos, lo vemos, lo sentimos a flor de piel. Además de eso, parte de las tendencias que, en este caso, ligadas a esto son la cuestión de la biotecnología ética, el uso de residuos naturales con justicia social para las comunidades de origen. Me gustaría hacerte una pregunta para poder arrancar la conversación y es, ¿cuáles son los retos más críticos que enfrentamos hoy los emprendedores que buscan un equilibrio entre el rigor, en este caso científico, y la rentabilidad social? Porque son 2 cosas que en ocasiones están como se puede ver o se puede, en este caso, sí, sentir que están peleadas, que no puede estar ninguna con la otra. Pero en este caso me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Ya, bien. Yo creo que incluso lo separaría en tres cosas, ¿no? Está el rigor científico, ¿cierto? Con hacerlo rentable y la parte social, como que incluso lo separaría en estos tres puntos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Es poder equilibrar ambos con rentabilidad. Eso, diría yo. No sé si me puedes quizás quedar un poco más en la pregunta, a qué te refieres realmente con eso? Que, o sea, nos referimos como tal en esta pregunta en Ujú. relación que
¿cuáles serían como tal esas propuestas que podrían estar, basadas en algún sustento científico Ujú. para que una empresa como tal sí pueda tener una rentabilidad y poder buscarla, en este caso, y sobre todo sea viable? Porque en Ujú. ocasiones, por ejemplo, un ejemplo de una, en este caso, una empresa que se dedica a todo el tema de la cuestión de refrescos. O sea, sí nos hablan, nos comunican que están haciendo, cosas o acciones por el medio ambiente, pero de repente vemos también que tienen, por ejemplo, concesionados terrenos en donde están extrayendo agua. Ah, claro. Entonces, uno como, en este caso, como espectador, ¿no? E incluso que lo está viendo, como la cuestión del agua también es algo que vamos viendo que cada vez se está poniendo un poquito más complejo. Vemos cómo estas grandes empresas parece que, o sea, sí nos envían esos mensajes de estamos haciendo cosas por el medio ambiente, pero en el tema del agua no lo veamos, no lo toquemos, porque ese es mi negocio, ese es mi modelo de negocio, y de ahí estoy teniendo la rentabilidad que yo requiero como empresa. Claro, ya, lo entiendo. Y tengo un ejemplo en la cabeza con el cual puedo operar. Eh, yo creo que es un gran desafío totalmente poder equilibrar esas tres cosas, ¿ya? Hacer las cosas bien, ¿cierto? Y eso requiere estar basados en evidencia. Eh, También, idealmente, incorporar como conocimientos y todo el contexto local de donde se hacen las cosas, y eso incluye a la gente, ¿cierto? Eh, y ¿cómo me dijiste? El que sea rentable, ¿cierto? Sí. Claro, Entonces, actualmente hay muchos emprendimientos, creo que igual es una ventaja competitiva el tener como una base científica, ¿ya? He conocido ahora varios emprendimientos biotecnológicos y así, y es súper interesante porque muchas veces ellos no son los más baratos, pero sí traen como, son, en su sentido son los mejores, porque traen algo más. Y ahora con un gran proyecto, por ejemplo, no sé, con el tema del agua. Eh, ¿Cuál es el gran desafío? Poder equilibrarlo todo. Es eso, como, porque tiene que ser económicamente viable para que el claro. proyecto se desarrolle, ¿ya? Y si se desarrolla de forma bien hecha, yo creo que hay que tener habilidades y buenas intenciones también, porque si no hay buenas intenciones con eso, es fácil solamente hacerlo económicamente viable y hacerlo ecológico o socialmente responsable cuando no lo es, como esta pantallita de sí somos eco cuando no lo somos. Y ahí también, para poder diferenciar, ya que hablamos como esto del greenwashing o el lavado de imagen verde, Claro. eh, requiere investigación al final para poder saber si se está realmente llevando a cabo un proyecto que intenta hacer las cosas bien, ¿cierto? Como hacer un buen proyecto o hacer algo que tiene un fin egoísta con una imagen social ambiental que no es. Tú, o sea, por ejemplo, ahí en la cuestión de tú comentas sobre todo que se puede llegar como tal a un equilibrio, que todo esté como sí, alineado, ¿no? ¿Tú crees que es posible eso o simplemente sea como un ideal muy grande al cual no se podría aspirar o incluso ni siquiera se llegue a esa parte, donde los 2 puedan coexistir mutuamente? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué responderías Eh, tú? Sé que tienes muchísima experiencia en eso y lo has estudiado, todo lo que me compartiste sobre ti. Por eso te hago esa pregunta, o sea, cuál es tu, en este caso, tu perspectiva sobre eso? ¿Cómo en este caso, cómo Maura lo ve esa parte? lo veo como necesario. Ni siquiera digo que se puede o no se puede, lo veo necesario y creo que hay que ver cómo lo logramos, ¿ya? Ahora también hay que ser bien autocríticos y responsables y entender que mucho de lo que no hacemos, incluso si tenemos buenas intenciones, no es sustentable. ¿Ya? Nunca vamos a poder hacer las cosas perfectas. Ya, no sé, ya yo tengo una empresa de reciclaje y no puedo reciclar todo. No, no puedo. Reciclo lo mismo que reciclo con las escuelas. Hay mucho que se me va a la basura. No puedo hacer las cosas perfectas y eso igual es una de las cosas como va a ser mi pensamiento y es que hay que hacer cosas bien y no tratar de hacerlo perfecto, porque es imposible. Sinceramente, hay un ejemplo de una empresa bien grande que yo creo que Ujú. me imagino que igual se conoce, que es Patagonia. No sé si te Sí, suena. Ya, sí, Patagonia hace poco lanzó un informe. Patagonia es una empresa que se conoce por hacer cosas que duran mucho, que se reparan, tienen como un enfoque como desde el fundador, que la empresa es como, no es greenwashing, ya hay como un deseo real de hacer las cosas bien. Y lanzó su informe de sostenibilidad y dice
La conclusión honesta es, nada de lo que hacemos es sostenible. ¿Ya? Y aún así, defiendo que hay que hacerlo. ¿Ya? Claro. Porque si no lo intentamos siquiera, podemos tener una empresa que solo depreda. Entonces, entendiendo que igual no podemos hacerlo perfecto, dentro de lo que hacemos podemos hacer un bien, podemos hacer cosas buenas ambientalmente, podemos hacer cosas socialmente buenas. Ya, no va a ser perfecto, pero podemos hacerlo. Y va a ser mucho mejor que no intentarlo. Claro, Ujú. absolutamente. Tenemos la siguiente pregunta abarcaba un poco de los temas de la cuestión de innovación, pero me Ujú. gustaría reformularla para que sabemos, ahorita ya nos comentaste, leí un poco de tu semblanza, que ahorita lideras como tal lo que es Green Soul, ¿no? Tu empresa. ¿Cómo, en este caso, cuáles son las acciones que ustedes llevan a cabo y cómo ustedes, como empresa que estás atrás de ella, ¿no? Todos los días ahí al pie del cañón, como dicen aquí en México, una expresión, ¿qué es lo que ustedes hacen así? Y no sé, buscar esas nuevas formas de hacer las cosas. No sé si ahorita, dentro de lo que, del proceso que llevan a cabo, hay algo nuevo que hayan descubierto para seguir con esos objetivos de cuidar, preservar el medio ambiente, los recursos. ¿O es como un no innovamos? Es más bien como una especie de regresar a lo básico o back to the basics. Ujú. Acciones tan simples pueden generar un mayor impacto más que buscar como, pues, el hilo negro. Ajá, ya, la voy a responder por partes. Eh, Debo decir como contexto que, que esta empresa este es un proyecto que llevo junto a mi pareja. De hecho, él inició, después yo me incorporé y ahora tenemos esto que se volvió una unión de nuestras dos visiones. Entonces parto con la mía para responder esa parte. Eh, y yo puedo decir que este proyecto, que específicamente el que lidero, que tiene que ver con reciclaje de escuelas, es innovación social. ¿Ya? En este caso yo no estoy haciendo un procedimiento, no estoy reciclando yo directamente los materiales, no estoy como transformando, pero lo que estoy haciendo es ocupar varias herramientas, eh, haciendo que gente que antes no reciclaba, recicle, por ejemplo. Entonces, hay una parte que es de componente de educación ambiental, ¿ya? Que podemos decir que tiene que ver con actividades como... A ver, hay un punto que es, yo no puedo obligar a la gente a cuidar el medio ambiente, Ujú. ¿ya? No puedo. Puedo pegar una pistola, pero ya. Puedo pedirte por favor que lo hagas, ya, puedo tratar de concientizarte, ya. Cuando hay evidencia, uno de mis papers favoritos, mi investigación científica favorita, que es de psicología ambiental. De ahí me llegué a la conclusión de una enseñanza de educación ambiental teórica, de que alguien se pare con una pizarra y te diga que y esto es importante, no tiene un impacto en la vida de las personas, no tiene un impacto en los niños. Los niños que tuvieron ese tipo de educación ambiental no tuvieron como una mayor, un mayor comportamiento proambiental en la etapa adulta. En cambio, es el vínculo emocional en la infancia, sobre todo, el mayor predictor de un comportamiento proambiental en la etapa adulta. Es decir, hay que generar en la infancia ese vínculo. Y ese vínculo no es de memorizar una cifra, es emocional. ¿Ya? Por ejemplo, pasar tiempos a gusto en la naturaleza, con la familia, ser boy scout o niña scout, por ejemplo. Todas esas cosas marcan más que una clase teórica. Claro. ¿Ya? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, tomo estos elementos que aprendí en este museo interactivo de cómo enseñar conceptos complejos, ¿ya? Pero con la emoción, con el juego, cómo generar ese vínculo emocional, ¿ya? Y esto se hace tanto con niños como adultos, adultos mayores, como que se genera esto, que ya es interés. No te obligo, tú quieres saber, y jugamos y conversamos, y se co-crea el conocimiento, yo no te impongo, tú lo descubres, ¿ya? Ajá. Y eso también es innovación educativa, ¿ya? Y por otro lado está esto del proyecto con las escuelas. Entonces, Ujú. ¿qué pasó? Primero intenté hacer educación ambiental, pusimos contenedores y ¿qué pasaba? Era mucho esfuerzo para tratar de generar conciencia, siendo un equipo pequeño. Segundo, poner solo contenedores, vimos que quizás al principio había quizás un uso, pero después o no se usaba o se ocupaba para cualquier cosa, así, mal uso. ¿Ya? Okey. Entonces, ¿qué pasa? El año pasado nace esta idea de incorporar el factor económico. Es decir, yo a ti, colegio, escuela, te enseño a reciclar, te facilito los contenedores y yo te pago para que tú recicles el material. Yo te lo compro. Como empresa recicladora yo te compro el material. Te considero como que tú eres un reciclador, un ente reciclador. Pero para eso tienes que reciclarlo bien. Eso significa, esto no es un contenedor de basura.
son residuos que son recursos. Y ahí la cosa cambió. Ahí la cosa cambió y puedo ver el antes y el después. ¿Y qué pasa? Las mismas escuelas que en general faltan recursos, ya se organizaron y se vincularon con vecinos, iban a hacer recorridos, ellos mismos concientizaban, y hubo una movilización social, comunitaria, de vínculos, de, no sé, como que quizás yo no iba a hacer el esfuerzo de pagar un retiro domiciliario, porque no voy a pagar dinero para que me vengan a retirar reciclaje, por ejemplo, digo, mucha gente lo piensa así, casi nadie paga por ese servicio, o tengo que hacer el esfuerzo de yo ir a llevarlos a un punto. Si no tengo una motivación interna, no lo hago. Pero si ya lo hago por mi sobrino, por mi primo, o sea, por mi nieto, ¿cierto? Como que hay otra cosa. Entonces ya es, perdón, me estoy quizás estoy ahondando mucho, pero creo que se entiende un poco la idea. Sí, tiene muchísimo sentido lo que estás comentando. Si quieres, prosigue. Ya. Entonces, eso, pues ya, entonces, ¿en qué se basó esto? Uno, el motor económico vi que hace que funcione, ¿ya? Entonces ahora los mismos establecimientos se autoorganizan, ¿cierto? Yo Claro. los apoyo, pero es una autoorganización. Y segundo, pasa este nexo, ya no es medio ambiente o gente, ya no es medio ambiente o desarrollo. Es como estamos haciendo, a través de que cuidamos el medio ambiente, estamos apoyando a la educación pública, ¿cierto? Entonces es un proyecto que es ambiental, o sea, sí, pues ambiental, pero también es económico y también es social. ¿Se entiende? Sí. Me encanta. Entonces, a ver, dentro de lo que entiendo de lo que nos estás comentando, es uno, yo rescato 2 como puntos importantes en esta, o sea, digo muchos, pero puntualmente esto, de que hay que iniciar como tal, sí, con las edades muy tempranas, ¿no? Para, en Ujú, este caso, concientizarlas, pero además, me encantó lo que dijiste sobre conectar una emoción y además el hecho para poder cambiar la intención hacia el por qué lo estamos haciendo. Ah, no ujú, solamente es como un beneficio para mí. Sé que si cuido, si preservo, si ayudo, si aporto mi grano de arena, es para mi mamá, es para mi papá, es para entonces vas como que conectando, porque, ay, es para el vecino, ¿no? Y quizás ni siquiera le hablo al vecino, pero, ay, no, es que lo estoy haciendo por mi mamá y con mi mamá tengo una conexión, con mis hermanos tengo una conexión. Entonces, y lo otro que también se me hace muy interesante es la cuestión del cómo involucrar el juego ujú. para la causa y cómo ya no se vuelve así de, ay, hoy tengo que estar reciclando, hoy tengo que estar, ¿sabes? Sino más bien es como el sentido de hasta lo disfruto haciendo y sé que estoy como tal aportando a esa parte. Y hablando de eso, porque me encantó todo lo que nos comentaste, ¿cuál sería en este caso la propuesta que ustedes traen como en este caso como empresa, como Green Soul? O sea, ¿cuáles son sus motivadores? Incluso me gustaría que nos comentaras cuál es la visión que tienen sí entiendo que esto todo lo están desarrollando en modo, pues, en el presente, pero, ¿cuál es esa visión que traen ustedes? Ajá, ok. Esa visión de Green Soul tiene, como te mencionaba, esta visión de estas dos cabezas que somos Yerko y yo, Ujú. ¿ya? Para que te hagas una idea, Yerko es emprendedor. Ya yo llegué a emprender, pero él es de emprendedor, así Me de encanta. siempre. ¿Ya? Entonces tiene esa mente. Y llegó al tema del reciclaje, sí le gusta la naturaleza, pero él realmente le encantan los motores, ¿ya? No sé por qué te estoy contando eso, pero de hecho sí, porque él es ingeniero y una de esas ideas locas que tiene es hacer pirólisis, Ujú, que es transformar estos plásticos, por ejemplo, en combustible, ¿ya? Entonces, uno de esos proyectos que tiene que ver entonces con esta innovación. ujú. Y no quería dejar de decirlo porque es parte de lo que te decía, como yéndome un poquito para atrás para la respuesta anterior y no hablar solamente desde mi área, pero un poquito de eso. Entonces, ¿cuál es la visión de Green Soul? Eh, es ser una empresa como profundamente innovadora, tanto en lo tecnológico e ingenieril como en lo social ambiental. Ser profundamente transformadores. Eso es como algo, y que lo estamos haciendo de cierta manera, como que para allá vamos y ese es como el norte. Todo lo que hacemos ahora es como parte del proceso y vamos con mucho entusiasmo, pero vamos lejos, esa es la idea. Por ejemplo, una de las cosas que también queremos hacer es impulsar otros emprendimientos. ¿Ya? Por Claro, ejemplo, otro emprendimiento, y obviamente voy a apoyar para que sean emprendimientos verdes, que creo que salgan más ideas, más gente innovadora, más gente que haga ciencia,
que acá en los colegios, por ejemplo, partir como de repente, como te decía, la educación pública muchas veces es deficiente. Entonces, dar esos espacios para que salga ese pensamiento crítico, pensamiento científico, que piensa, cuestiona y que sobre todo genera acción, ¿cierto? Claro. Entonces, esta parte, perdón, dime. O sea, eh, estoy sintiendo en relación a lo que estás comentando Ujú, porque me hace todo el sentido. Yo lo ujú. que quizá que ahorita me gustaría preguntarte, ¿qué es un emprendimiento verde? Para los que no tengan ninguna idea así de, emprendo, soy verde, o sea, ¿cuál es la mezcla de los dos? ¿Qué acciones se llevan a cabo? ¿Cuál es la diferencia entre un emprendimiento común y un emprendimiento verde para las personas que no tengan como que tanto contexto, o en Ok. este caso se sientan entre la masificación de información que pueda haber? Es esto puntualmente. ¿Qué Ok. dices? Totalmente. Es como un apodo, realmente no es un concepto real. Es como para que... Pero me encanta, está buenísimo así como muy marketeado, pero emprendimientos verdes, como para simplificar el asunto, quizá el tema del nombre, pero, ¿qué sería tener un emprendimiento verde? verdad. Consulta, ¿yo lo dije o lo dijiste tú? Porque puede que yo dije. Ya. Es como porque, de hecho, es como un nombre igual trillado, ¿no? Es como seamos verdes, ¿ya? Claro. Pero, por ejemplo, por eso yo digo que soy emprendedora ecosocial porque tiene estos otros dos componentes. Entonces, si le llamamos emprendimiento verde, es como un nombre como un poquito simplista, quizás podríamos decir, o no sé, como un poco trillado. Pero, ¿a qué me refiero o a qué me quiero referir? Es con un emprendimiento, es decir, es como una estructura que genera recursos, ¿cierto? Un negocio, pero que además puede dar estas otras soluciones, por ejemplo, que ya, Gain Soul partió como una empresa de gestión de residuos. Ya tenía el componente ambiental, porque se hacía cargo de una problemática de residuos que es ambiental, ¿cierto? Pero además era económico, porque es un emprendimiento, un negocio, ¿ya? Después que me incluyo yo, fue en el área de educación y vinculación comunitaria, se vuelve un proyecto de triple impacto, ¿cierto? Entonces ahí, por eso digo que es ecosocial. A eso me refiero. ¿Sí? Súper. ¿Quieres comentar algo más acerca de esta parte, de la visión que están persiguiendo y todo? Ajá, dime, No, dime. dime. Me gustaría que ya si tuviera, en este caso, si ibas a decir algo más para ahora sí ya como tal, hacerte unas preguntas específicamente a ti como Ah, Mau. ya. Ok, ya. Entonces termino con esa parte que es un poco la visión de mi área, que ya finalmente yo creo que ya voy a dar el paso de crear la fundación, ya como con esto, para desarrollar esta visión que hay, que existe, y Ujú. es yo generar como más de estas cosas, pues, ¿cierto? Como potenciar la educación, ya, pero quiero ser muy breve, ¿no? Ya, va por el tema de educación innovadora, generar o sea, como la oportunidad de hacer ciencia, cosas como de buen nivel, eh, potenciar emprendimientos, y eso tiene que ver con trabajo con artesanas, que muchas veces son mujeres emprendedoras, sostenedoras de hogar, ¿cierto? Pero, no sé, darles el diferencial, que ya sean artesanías que sean súper bonitas, pero que además sean como ambientalmente responsables, ayudarlas a que tengan una buena marca, que se puedan vender mejor, etcétera, ¿cierto? Poder tener, otro de mis sueños que quiero hacer es el que lo tengo bien cerca igual, creo, es el de un centro de reciclaje inclusivo para dar empleo también a personas con discapacidad, etcétera. Entonces, como se pueden hacer esto, que tiene que ver para mí mucho actualmente como seguir viendo esta cosa y generar más empleos verdes. Eso. Guau, me encanta todo lo que traes. Tenemos un apartado aquí dentro de toda la entrevista que Ujú. ya es más hacia ti como persona, como científica. Antes de, en este caso, meterme a eso, me gustaría nada más hacer como una especie de recap o recapitulación de todo lo que ya venimos comentando. Uno, la cuestión de las empresas en relación a que, pues, realmente tengan acciones en pro hacia el cuidado, ¿no?, del medio ambiente. 2, en el tema de o sea, todo lo que traes en la cuestión de conectar la emoción, el juego, todos los proyectos que ya desarrollaste, y en este caso me encanta que lo estés llevando a cabo, y sobre todo la visión que tienes en donde, eh, junto con tu pareja, pues, estén llevando a cabo todo esto. La verdad se me hace muy noble y muy trascendental y muy, significativo, sobre todo para no considero que solamente para ustedes, sino por todo el legado que están dejando y todas las acciones tan buenas que están dejando, porque
pues en ese caso también están metidos en la educación, que es una de las principales, en este caso, pues instituciones, ¿no? Que nos enseñan, nos instruyen, de cierta forma también modelan el cómo nos comportamos hacia lo externo, hacia con los demás, así, y no solamente hacia con los demás de persona a persona, sino cómo conectamos y cómo son nuestras acciones hacia con el medio, hacia con lo, con este caso la naturaleza, lo natural, los recursos. Lo otro en la o sea, la visión que traes en relación a las escuelas, a apoyar emprendimientos, por eso te hacía la pregunta de qué sería un emprendimiento verde, pero entiendo que, pues, sí son diferentes puntos que en este caso se conectan para hacer ese triple impacto, ¿no? O diferentes impactos, que el nombre también puede quizás ser muy trillado, pero, creo que depende en este caso de nosotros, de uno, ir impulsándolo y que las personas conozcan muy bien realmente a qué se refiere eso, ¿no? Y la otra cuestión, pues, en relación a todo el tema que quieres hacer para del reciclaje, para apoyar a personas que tienen algún tipo de discapacidad, que desafortunadamente también es otro tema muy, grande en relación a cómo las ciudades se van adaptando a, en este caso, a ellos para que sea una vida muchísimo más, em, fácil, o sea, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero en relación a ti, mi querida Maura, ¿hay un punto o un momento como tal en el que dejas de ser solamente la científica, la investigadora, para convertirte en una líder de cambio? En ese instante de duda, ¿cuál fue la verdad que descubriste sobre el propósito de tu carrera que te dio la fuerza para emprender? Así de, no sé si en tu familia hayan más emprendedores, quizá, no, bueno, tú nos comentarás evidentemente porque yo puedo hacer muchas suposiciones, pero para eso me gustaría darte la palabra. Pero entendemos que el emprender, el aventarnos, quizá a tratar con muchísima más incertidumbre de la cual en algún momento podemos tener, ¿no? Ya como personas, que lo que estamos viviendo y lanzarnos a este mundo que de repente puede ser, o no de repente puede ser, sino que es muy caótico, ¿no? Si tienes que estar bien la cuestión económica, social, política, ver cómo te manejas, pero en ti como Maura Tapia, ¿cuál fue ese, pues sí, cuál fue justamente esa verdad que descubriste en ti, que quizás se haya convertido en tu propósito para decir: "Va, me lanzo, nos lanzamos, vamos con todo por toda esta cuestión de, pues, la visión que tengo, no solamente como persona, sino que lo traslado a la empresa que hoy se tiene, a Green Soul"? Coméntanos. Ya, yo creo que, gracias por la pregunta. Hay dos puntos, ¿ya? No fue como inmediato. Ahí fue cuando yo terminé, o sea, ¿cierto? Ahí fue cuando tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero a hacer el magíster. Pues ahí fue la cuestión, tuve la oportunidad de hacerlo. De hecho, igual todavía lo tengo, pero en ese punto era como muy visible. Era como, sigo ese camino, el académico, ¿cierto? Ir para otro país, ir ciencia de buen nivel, era como, no sé, como me entusiasmaba igual. Pero había algo que me faltaba, que era como, como ok, ya, artrópodos fósiles. O sea, sé que es muy útil y muy necesario, pero como que no me llenaba. Era como que ciencia por la ciencia, es un mundo genial. Yo de niña ahí el Discovery Channel, entonces como que igual mucho entusiasmo con eso, pero me faltaba algo, ¿ya? Y ahora que lo dijiste, como esa palabra líder, también me acordé de algo. Yo, justo en ese momento yo tomé, no, pues fue después, no fue. Mira, pasaron dos cosas. Tomé una formación de liderazgo para la transformación que me llegó esa invitación, la tomé y eso sin duda fue algo que se fue cocinando. Ya, pero entonces estaba como que, ¿qué hago? ¿Me voy del país o me quedo acá? Y ahí fue que entré a trabajar al Museo Interactivo. Y mi familia como, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, hombre? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se metió a trabajar en un museo interactivo? Claro. Eh, ¿Cierto? Entonces, perdón, ¿ibas a decir algo? No, que continuaras. Ok, ya, pues entonces entró al museo y ahí es cuando llevo la ciencia a las personas. En ese momento fue cuando, de hecho, cuando llegué, ay, perdón, ya me enredé mucho. Yo estaba en un baño, y me miré Ujú. al espejo y me acordé de mi yo de 16 años. Y esa yo de 16 años me dijo, entra al MIM. Y le hice caso.
que era esa yo de 16 años muy idealista que desde temprana hacía cosas, y le hice caso. Y todo alrededor decía como, Maura, estás tomando una pésima decisión, pero fue una experiencia hermosa donde me reencontré con mi creatividad, aprendí a llevar esta ciencia a lo concreto, como a las personas, de forma interior, etc. Y cuando esa experiencia termina, porque era plazo fijo, Jerko, que es mi pareja, bueno, en ese tiempo de hecho llevábamos poco tiempo, pero me invita a participar de su proyecto. Me invita a participar. Oye, yo tengo esta empresa de reciclaje y quiero un área de educación. ¿Quieres hacerla tú? Y yo, ya. Y así es como nace todo. Me encanta. Me encanta, ¿y sabes por qué? Sobre todo en este caso, pues, por la historia, ¿no?, que nos comentaste, Ujú. y eso de cuando te viste al espejo y te habló tu yo más joven, así de: "Vamos y dale". Y sobre todo me encanta porque pues, en ocasiones, ¿no?, cuando menos lo esperamos, suceden como este tipo de situaciones, instantes, momentos que nos hacen tomar una decisión que de cierta forma, yo creo que se ha venido como que gestionando, y Ujú. gestionando. Y llega un punto, quizá no sea lo más mágico o posiblemente sí, ¿no? En donde tengo que tomar la decisión y llegó el momento y es ahora y nos vamos, y me encanta esa parte. Em, ah, siguiendo con esta conversación, Ujú. ahorita sabemos que hay muchísima información, sobre casi, o sea, sobre, en este caso, no mía, sobre marketing, sobre lo que en este caso tú abordas, sobre el tema de cómo cuidar, cómo preservar, qué acciones hacer, y le preguntamos a ChatGPT y nos arroja un montón de cosas que podemos hacer. O sea, casi, casi que si no es que no hemos llegado al tema ya de la infoxicación por toda la información y de repente nos abrumamos, ¿no? Y tanto por hacer y te quedas como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago para quizá, pues, aportar, ese grano de arena, dar, en este caso, seguir avanzando, tomando acciones, en un mundo con tanta información, con tantos expertos, con tantas personas que de una u otra manera emiten su opinión? Tú, como Maura, ¿cómo utilizas tu autoridad científica de investigación para construir en este caso, pues, una marca, ¿no? Y ser como un puente, una voz, que genere confianza, en este caso, sin perder el rigor que tienes, que traes. O sea, ¿cómo tú utilizas toda tu expertise para poder proyectar hacia los demás, pues, esa confianza y, sobre todo, guiarla y decirles, estos son pues, las acciones que podemos llevar a cabo. O sea, más allá de toda la información que hay, esas son acciones que realmente tienen un resultado, y son resultados tangibles que podemos ir viendo. Y sobre todo, quizás sea algo que compartas pues, en Green Soul, ¿no? Coméntanos un poquito de eso, cómo tú, Maura, llevas tu mensaje, llevas, esa visión que traes hacia los demás. Yo creo, a ver, hay que ir a muchas cosas, pero creo que básicamente es esta información, por ejemplo, ya hablamos del rigor científico, tengo esta visión, es cómo comunicarla dependiendo a quién, con quién, ¿cierto? Claro, Entonces, no es lo mismo si voy a hablar con el alcalde o con alguien de la Corporación de Educación, a si estoy hablando con un niño o una niña, o un señor en la calle. Entonces, eh, es... No sé si estoy abordando la pregunta de sí, cómo... ¿sabes Ya. por qué? O sea, lo puntualizo que sí, porque al final de cuentas entiendo que para temas de comunicación, Ujú. debidamente, uno se adapta al contexto, se adapta a las personas, en este caso, pues, a la persona que va a recibir el mensaje, ¿no? Entiendo que es diferente cuando se presentan en instituciones, a cuando realmente la conversación, incluso puede estar sobre la mesa negociaciones que ustedes tienen como Green Soul hacia una cuestión, política, posiblemente, una institución, ¿no? Que les pueda impulsar a temas de quizá una inversión o quizá algo que quieren hacer en conjunto, en co-creación, en este caso, hacer las actividades en un museo. A lo que voy es, en este caso,
pues sí, cómo llevas ese mensaje, cómo lo transmites de sí vamos a ir a escuelas, instituciones, pero al final, pues estamos aquí por una causa, por un propósito. Ajá. Sí, pues yo creo que eso queda cuando, cuando uno conversa, queda como un poco claro cuál es la motivación de uno, pero además esa motivación que, por ejemplo, tengo yo, que es la que estamos conversando ahora, que creo que igual como que se ve, ¿no? La hago conversar con los intereses de la otra contraparte. Entonces no es mi visión, es como mi visión conversa con la tuya. Claro. Entonces, el cómo yo me presento no es solamente cómo eh, mi tono de voz o mi vestimenta, por ejemplo, que se modifica, sino depende de, por ejemplo, a los municipios, ya, por ejemplo, para intentar explicar el punto. A un municipio le interesa que si reducimos mucho la cantidad de basura, se reduce también el gasto municipal asociado a esa gestión de basura. Entonces yo puedo ahorrar plata. Por ejemplo, una señora, una persona que no le interesa reciclar, no le interesa el medio ambiente, decía, no, a mí no me importa. ¿Qué pasa si yo hablo de que ya la contaminación por plástico está llegando a la leche materna? No sé, como que ya es algo que me importa, ¿no? Tal vez sí me importa que mi hijo esté tomando plástico desde mi cuerpo, es algo que sí impacta, ¿no? Y así, entonces no solamente el cómo se dice, sino el por qué a ti te importa. Y entonces así hacemos que converse, ¿cierto? No de una forma maquiavélica, pero así es como hacemos las sinergias. Y Claro. así podemos construir en red. Qué interesante lo último que comentaste, porque al final, si bien, pues en este caso son temas que nos interesan a ambos, porque de alguna u otra manera, a ambos me refiero a, pues a la persona con la cual conversas, o en este caso también a mí, ¿no? De alguna manera, justamente el tema de los microplásticos, y a eso voy, de que no solamente estoy aquí, tú, Maura, estás aquí o vas allá a la institución, sino que todos estos temas ya no es así como, te interese o no, te están afectando en tu vida. Pero entiendo que tú, pues, al ser portadora de, pues, en este caso, esta visión y por todo lo que están haciendo, tratas también de, pues, explicarle o en este caso, hacerle ver que hay que tomar medidas y hay que tomar acciones en esa parte. Siguiendo con la conversación, Ujú. me gustaría que nos platicaras ¿cómo es tu equilibrio entre, por un lado, estoy aquí en Green Soul, por otro lado está Maura, persona? ¿Cómo lidias con ese, no como, creo que la palabra que buscaba no era lidiar, sino más bien cómo te manejas en estos 2 contextos, en donde una parte de ti está centrada en todos estos temas en donde, pues, evidentemente ya hay un punto de crisis, de hay que hacer algo porque hay que hacer algo, no es como que lo posterguemos más años, sino que ya se está viendo en nuestras sociedades, en el agua, los microplásticos, etcétera, 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 o sea, un montón de cosas que podemos mencionar aquí, pero, ¿cómo manejas esas 2 situaciones? O sea, ¿qué sistema usas? ¿Qué acciones haces? En este caso, tú, Maura, para que tu emprendimiento sí sea sostenible, en este caso, y sigas haciendo acciones con su visión, la que tienen, pero también para que tú, como persona, puedas cuidarte a ti y tener la energía y tener las ganas y tener, sobre todo, pues, la salud, ¿no? Para poder continuar haciendo algo a través de Green Soul. Ok, lo primero que pensé es cuidar mi energía. Ya, o sea, antes pensé, ok, descanso, etcétera. Pero una cosa muy importante para mí ha sido el desprenderme de esta propaganda ambientalista que podríamos decir que apela al caos. ¿Ya? Yo no quiero gastar mi mente en que ya aprobaron tal ley o que tal cosa. Es como, trato de no pensar en esas cosas, trato de como que, ok, yo ya tengo cuál es mi rango de acción, me enfoco en ese y trabajo con amor. Ya trabajo como, trato de transmitir pasión y como del entusiasmo de podemos hacer algo bueno, ¿cachai? Que es como construir el mundo que queremos construir, ¿cierto? Claro.
y ojalá que más gente haga y que haga, quizás no es el medio ambiente, pero quizás son los niños, quizás son, no sé, son los ancianos, quizás, no sé, lo que sea. Todos tienen como, creo que todos tienen algo adentro que pueden entregar cosas muy bellas al mundo y que es algo que es de realización personal y colectiva a la vez. Ya, en fin, quizás me estoy desviando un poco, pero es importante. Entonces, trato de no contaminarme con esas cosas que me enfadan o que me decepcionan. Es como, ok, todo eso existe y sé que existe, pero no me voy a poner a leer de eso, ¿ya? Sé que existe, pero me enfoco en lo que yo sí puedo hacer y cada vez es más lo que puedo hacer. Y creo que ese es el espacio desde donde yo quiero construir. Eso. ¿Desde siempre ha sido así? No. O sea, porque es muy interesante que lo digas y lo platiques y en este caso se nota no solo la madurez, sino que ya has atravesado quizá por unas situaciones que ahorita el sistema de pensamiento sea ese de, por más que yo me preocupe, por más que yo esté aquí dándole vueltas 1000 noches y no me deje dormir, sé que no lo voy a solucionar solamente sobrepensándolo, sino que tengo que trabajar en quizá un poco en el desapego de ya mañana será otro día, voy a hacer acciones y después sigue otro día donde también voy a estar contribuyendo, pero desapegar, o sea, sí, justamente esta parte de la cuestión de desapego, o sea, por eso te preguntaba, si desde siempre ha sido así o tuvo que pasar una situación. Y ahí mi pregunta sí es muy intencional esa parte, ¿qué pasó para que ya ahorita lo manejes así? O sea, con esa facilidad como lo dices, de que sé que si me preocupo, sé que si mejor pues me concentro en el día a día y voy haciendo lo que puedo, lo mejor que puedo y en ese caso, pues tomando acciones debidamente, ¿no? ¿Qué pasó, Maura? Cuéntenos, ¿quieres compartir? Para amor a No me, Dios. no me esperaba esa pregunta, pero sí, claro. Te mencioné que de adolescente ya hacía cosas, ¿cierto? Idealista, pero era desde otro espacio, ¿sí? Me decepcionaba mucho, ¿ya? Tenía como mucha rabia por la indiferencia de las personas y me sentía también muy sola en eso, como que me importaba mucho, no sé, de verdad la pasaba mal, puede sonar trillado, pero la pasaba mal por el hambre en África. Entonces, desde allá hasta el medio ambiente, cómo se trataba la naturaleza, era como que la mano infantil, mano de obra infantil, y que a nadie le importaba. Entonces, tenía mucho enojo, mucha decepción con la humanidad, entonces estaba muy enojada con la humanidad. De hecho, en ese momento de mi vida sí fui vegana y fui muy, muy, muy estricta conmigo y con el mundo, ¿ya? Y también ahí, también una de las cosas que me llevé de ahí es que eso de evangelizar, como, no sé si, no quiero meterme en temas de religión, pero es un muy buen ejemplo y es como, no sé si a ti te ha gritado un evangélico en la calle, ¿no? Quizás no es tan común allá. No, Bueno, pero cuéntanos, cuéntanos. o pasa con cualquier posición quizás fuerte, ¿no? Puede ser política, puede ser religiosa. Cuando alguien dice, no, esto no es así y no deberías hacerlo así, y eso en vez de acercarte te aleja, ¿cierto? Quizás yo no gritaba así a la gente, pero, ¿cierto? Pero ese juicio. Entonces, en vez de eso, y eso es lo que hago ahora, es invitar, ¿cierto? Construyo, es como, hagámoslo juntos, hagámoslo. Y apelo a esa energía del podemos hacer grandes cosas, y eso tiene que ver también con el desarrollo de cada liderazgo personal. En fin, entonces, ¿qué pasa? Yo estaba muy enojada, ¿cierto? Y en un momento me quebré. Fueron cosas personales, me había metido mucho en ese mundo, muy vegano, no era activista la palabra, pero muy exigente con antisistema, por llamarlo de alguna manera, o anticapitalista. De hecho, es chistoso que lo esté haciendo una empresa. Pero pasa que hay un quiebre, una situación muy fuerte, una relación que termina muy mal, estrés postraumático, de verdad, así como, y eso fue un periodo como súper largo en el que yo me alejé de todo. No sé si estoy hablando demasiado, quizá ya me fui en eso, pero Sigue, sigue. confesiones. Eh, entonces pasé de este periodo como de mucho enojo, de mucha rabia, pero muy consecuente conmigo misma, a esta ruptura interna que fue como me rompí en mil pedacitos y tuve que volver a armarme. Y fue un proceso de varios años, porque cuando me sentía que me estaba armando, me volví a desarmar y todo el cuento. Y fue como esto ok, esta pieza la quiero o no, como reconstrucción absoluta. Y pasó que hubo un largo tiempo en que yo dije, ya no me importa, ¿sabes? Ya me cansé de intentar que la gente, que las personas les importe, me cansé, yo voy a bailar mientras se hunde el Titanic. Y así fue como es un periodo de mucho, como
ya no me importa, ¿sabes? Me preocupo por mí y ya no me importa. Ya no me importa. Pero estaba ese dolor interno. Estaba igual esa, y ese fue un periodo que también estuvo vinculado como a no muy buena salud mental, digamos, como que había un vacío, igual había un vacío. Y fue un periodo largo, varios años, etcétera, y después las cosas pasaron, pues. Y así fue como me volví a reencontrar con mi yo de 16 años, ¿cierto? Como con este, y fue como volví a encontrar el sentido, ¿cachai? Conversar con mi yo adolescente, pero desde otro espacio, ya adulta, ya superando ciertas cosas, ya hay desarrollo de personaje, ¿cierto? Y así es como lo vuelvo a tomar, pero desde otra perspectiva. Wow, me encanta que nos platiques sobre todo el proceso, ¿no? Que llevaste, em, porque entiendo que, o sea, sí es un proceso, sí vamos descubriendo cosas, no solamente pues hacia el externo, sino también el cómo nos vamos manejando ante diferentes situaciones. Por eso, aunque no era parte de las preguntas, yo dije, tengo que hacer la pregunta a Maura, sobre todo porque lidiamos en ocasiones que está todo el mundo, los mensajes, en este caso, en tu caso, pues son situaciones externas, ¿no? Exógenas, que de repente, pues, no lo podemos controlar todo. Y también me imaginaba así de, okey, en el teléfono, ¿no? Que los mensajes y todo, y sí, pero también es esa parte de, okey, hoy no, ya mañana resuelvo, hago hasta donde puedo, para poder, pues, en este caso, pues, poder continuar. Por eso fue mi pregunta, sobre todo para, así, ¿cómo haces ese desapego que ya se ve que tienes por todo el proceso que has vivido? Y me encanta ese reencuentro que nos hablas, porque hay una pregunta, no es directamente hacia ti en sí, sino que yo me topé con esta pregunta y lo voy a poner aquí sobre la mesa, y de ahí ya nos pasamos a la siguiente sección de la entrevista, porque tampoco como que es parte de. Pero se me hace muy interesante que lo comentaras, de me volví a reencontrar con mi yo de la versión, más joven, de quién está tomando las decisiones en tu vida, tu yo presente o tu yo de 16 años, de 18 años, de 19 años, en algún contexto o en algún ámbito de tu vida. ¿Qué decisión está tomando? ¿Quién está tomando realmente la decisión? ¿Tu yo presente o tu yo de una versión quizá pasada, no? Pero bueno, se las dejo por ahí, las dejamos por ahí a las personas, sobre todo por las que sí tienen un negocio, una empresa, están de una u otra manera sosteniendo y llevando a cabo, pues, a la acción, ¿no? La visión que traen, así como en este caso, pues tú, Maura, que lo estás haciendo. Pero, Okey, ¿está? ¿Puedo dime, decir algo? dime. Sí, respecto a eso, no sé si va por ahí, pero como que me hizo pensar, eh, o sea, no quiero que se entienda que mi yo de 16 toma las decisiones, pero sí hay una conversación y no hay una decepción. Yo creo que quizás, y creo que pasa, ¿no? Como muchas personas, o quizás yo también en algún momento, sentimos que nos traicionamos en algún momento a nosotros mismos. Y no es mi yo de 16 años ni mi yo de 8 años las que toman las decisiones, pero estoy en paz con cada una de mis etapas. Claro, Entonces, como que, ya, no quiero que suene a, a locura, pero está esa conversación, pues, ¿no? Como que hay una sintonización, ya, eso. No, eres tú presente, pero integrando todo quien eres. Bueno, eso. me encanta. Y sobre todo que lo puntualices. Muy bien, mi querida Maura. Ujú, A ver, ya casi vamos a terminar esta entrevista. ujú, Y justamente hacia eso va la pregunta que que te quiero hacer. Cuando las cámaras ahorita se apaguen, así de ya se terminó todo esto, no se ha terminado todavía, pero cuando todo esto se acabe, cuando ya no hay un estoy enfrente de personas, estoy enfrente de una cámara, estoy enfrente de algo que me dé cierta exposición, cuando todo eso off, se apaga, ¿qué es lo que realmente sostiene tu esperanza? ¿Los datos o la fe en la humanidad, en que realmente sí haya un cambio de comportamiento? me encanta esa pregunta. Ambas. ¿Por ¿Ya? qué? Eh,
Porque si hay un pensamiento, pues no hay una esperanza de que las cosas podrían ser de cierto modo, ¿ya? Por ejemplo, eh, eso, porque quizá yo estoy diciendo esto, pero quiero que más gente también lo haga desde sus puntos. Entonces, si, no soy solo yo, no, vamos a ser muchos, etcétera, y muchas. Entonces pienso eso. Ya, vámonos más concreto aquí con lo que ha sido el programa de escuelas. Partí con esa idea. Entonces sí había una esperanza, pero esa esperanza se ha ido como materializando en datos que me lo van probando. Entonces tengo ideas y las quiero ir probando y ahí está el método científico. Entonces quiero ver si las ideas que tengo se cumplen o no. Entonces está ese juego entre ambas. Me encanta. A ver, si pudieras viajar al futuro, Uh-huh. un poco a, no a idealizar, sino Ok. más bien como a quizá futurear y lo que podría pasar, y ver el impacto de tu trabajo en 20 años, ¿qué tendría que haber pasado para que digas, valió la pena cada desvelada, que valió la pena todo? Así de, valió 100% la pena. ¿Qué tendría que haber pasado para ti? Wow. Primero pensé, me gustaría haber concretado esas cosas que te mencioné. Al menos esas las querría haber concretado. Pero también es muy loco lo que puede pasar en 20 años. Yo creo que ¿qué tendría que haber pasado? Oh, qué difícil. Pensé que iba a ser más fácil responderla. Uy, puedo responder de forma un poco abstracta y es ver materializada la visión que tengo hoy. Sí, eso. Quizás después va a cambiar. Obviamente las cosas después van cambiando cuando van sin tener que romperse, ¿no? Pero ver materializada lo que tengo hoy. O sea, la visión que tengo hoy. Como que todas estas cosas que se están gestando que sigan, que no se pierdan, que haya más gente involucrada. Eso, eso. Pero sí en concreto. Haber visto, no sé, es como un sentimiento, como que no sé si lo puedo materializar en palabras, pero podría decir como al menos las cosas que te mencioné quiero que se hayan concretado. Eso, y ojalá más. Eso. Y no haber vendido mi alma también. Haber Qué seguido no en el camino. qué noble de tu parte, mi querida Maura. Me encanta. Vamos al cierre. Ok. La ciencia sin estrategia es un secreto. El Ujú. emprendimiento sin ciencia es una promesa vacía. Quiero hacerte esta pregunta de reflexión. Me gustaría mucho saber cuál es tu respuesta, cuál sería tu respuesta, tu perspectiva. ¿Qué idea brillante tienes guardada hoy que el mundo necesita ver para empezar a hacer un cambio? Qué idea bien tengo guardada. No sé si voy a responder bien, pero la idea es que podemos cambiar el mundo. Eso, podemos cambiar el mundo y es ahora. Ya, es ahora. No es la siguiente generación, no son los niños que, no es culpa de responsabilidad de los niños de ahora. Somos nosotros, nosotras, y tenemos mucho poder, demasiado poder, y hay que descubrirlo, y a veces hay que pasar por periodos oscuros para poder descubrirlo. Pero después se vuelve un regalo hermoso y tengo la fe en la humanidad de que cada vez que alguien sana puede entregar cosas muy bellas al mundo y algo que es bueno para uno y bueno para el mundo y podemos hacer cosas maravillosas y cosas potentes, no algo chiquitito. Podemos hacer cosas grandiosas y no esperar a que los políticos hagan algo, a que los grandes empresarios hagan algo, porque no, muchos tienen otros intereses, pero lo que podemos hacer nosotros es mucho. Eso. Me encantó tenerte aquí, mi queridísima Maura Tapia. Me gustaría que nos mencionaras dónde podemos saber más de tu proyecto. Se me hace muy noble todo lo que están haciendo tú con tu pareja, con todas las personas que colaboran contigo. Menciona redes, si has salido en algún artículo, tienen una página web. ¿Dónde podemos saber más de ti, de tu proyecto, de todo lo que nos hablaste hoy e incluso muchísimo más? Por ahora lo que más tenemos activo, lo que más tengo activo es Instagram, el personal Maura Tapia R, ¿ya? Y el de Green Soul, que es greensoulreciclaje.cl, ¿ya? Tenemos página web y estoy presente en LinkedIn, pero poquito, ¿ya? Por ahora nos pueden buscar
guárdenos, ténganos el contacto en Instagram, si es que quieren mantener el contacto. Y pronto vamos a tener novedades. Ahora estamos haciendo un branding, así que pronto vamos a tener una imagen que represente quiénes somos realmente, así con todo lo bonito e importante que se viene. Así que, pero estamos iniciando con esto de la imagen digital, comenzando recién, así que por ahora estamos en Instagram, pero viene mucho más. Eso. Me encanta. Súper. ¿Algo más que te gustaría añadir así de... o estamos on point? Estamos súper. La pasé muy bien, debo decir. Gracias por la invitación. Me encanta. Muy bien, gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos verlos en la retransmisión. Recuerden que esta primera entrevista va a convertirse, sobre todo para que la puedan consumir también en audio, va a pasar a ser un artículo para que puedan leer los puntos más significativos que Maura Tapia nos compartió. Y bueno, espérense muchísimas más sorpresas y el siguiente viernes nos vemos para el siguiente, pues, invitado que vamos a tener por aquí. Maura, muchísimas gracias. Te envío un abrazo hasta Chile. Sé que ya es súper tarde ya, pero me encantó tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, sinceramente. Y mucho éxito y felicidades. Muchas felicidades también. Bye. Estrategas digitales, en donde desvelamos la historia detrás de mentes brillantes, líderes en temas de emprendimiento, desarrollo humano, coaching, entre otros. Este espacio es impulsado por Armando la Estrategia.